de los mensajeros secundarios en la señalización. La señalización con los mensajeros secundarios casi siempre comprenden una fosforilización reversible, que desempeña una función clave en la regulación de los receptores, y las modificaciones covalentes se producen por sus dos funciones. Una es la ampliación y otra es la regulación flexible. O sea, se amplían las señales o se regulan flexiblemente de acuerdo a la parte fisiológica del organismo, se regulan las acciones farmacológicas. ¿Cuál es el significado de la constante de disociación dentro de esto que corresponde a las señalizaciones? La constante de disociación, KB, hay una constante de disociación que le logra simular, actuar haciendo la parte del equilibrio. Y este equilibrio está representado en la concentración del fármaco libre a la que se observa la mitad de la unión máxima. Esto implica que existe una acción cuando la constante de disociación está en una relación de concentración que tiene que ver con la mitad. Por eso seguramente siempre aparecerá el término de 50. Esta constante le caracteriza la afinidad del receptor para unirse al medicamento en forma recíproca. El medicamento muchas veces sale y entra al receptor, y cada vez que sale y entra al receptor se va a producir la actividad farmacológica, y por lo tanto cuando entra hay acción, cuando sale deja de haber acción. Y esto también es una forma de interacción que se produce entre el fármaco y el receptor. Y si la constante de disociación es baja, la afinidad de unión es alta. Quiere decir que entra y sale rápidamente y produce una acción farmacológica que se nota muy claramente porque es una alta actividad. Y puede ser al revés. Si la afinidad es baja, obviamente la actividad de la constante de disociación será alta, y por lo tanto será de esta forma una posibilidad de acción farmacológica diferenciada por la afinidad que tiene el fármaco por el receptor, o el receptor, en este caso, por el fármaco. ¿Qué significado tienen los moduladores alostéricos del receptor? Todos estos términos son términos nuevos y que están claramente expresados en la utilidad que van a tener cuando se va a producir una mejora en las acciones farmacológicas. Existen fármacos que se unen a un sitio diferente en el receptor que el que está vinculado a los ligandos endógenos. Estos fármacos pueden producir efectos clínicos muy útiles y bastante diferentes al actuar como los denominados moduladores alostéricos del receptor. Entonces, hay que entender que modulan alostéricamente al receptor, y estos ligandos endógenos producen acciones farmacológicas diferentes a las que normalmente se ven vinculados a los ligandos endógenos. También tenemos que expresar el significado del concepto de receptores huérfanos. Los receptores huérfanos son llamados receptores huérfanos porque sus ligandos naturales son todavía desconocidos. Hasta ahora no se los ha podido describir químicamente hablando, obviamente. Y esto hace que se conviertan en objetivos útiles para el desarrollo de futuros medicamentos. O sea, los receptores huérfanos serán los que tienen que encontrarse y ver qué acciones producen, qué efectos farmacológicos tienen,
o que efectos fisiológicos también para poder estos efectos estimularlos o bloquearlos, obviamente. También podemos hablar de los llamados receptores de reserva. Los receptores de reserva son receptores que se consideran libres, o sea, no están ocupados. Un receptor de reserva es un receptor libre, es un receptor que no está ocupado, que al ser ocupados sí producen la respuesta farmacológica dada, obviamente, pero cuando es posible provocar una respuesta biológica máxima. Están por eso de reserva. Cuando se los ocupa, producen la respuesta biológica máxima a la misma concentración del agonismo, lo que da lugar a una ocupación de todos los receptores disponibles. Esta posibilidad nos permite a nosotros, como vamos a ver, que los receptores de reserva pueden demostrarse utilizando antagonistas irreversibles. O sea, a pesar de que los receptores están ocupados por antagonistas irreversibles, para que se unan a los agonistas a una proporción de que los receptores disponibles están presentes y se muestra que las concentraciones altas del agonista todavía pueden producir una respuesta máxima no disminuida. Esto nos está permitiendo ver que los receptores de reserva van a darnos, como ejemplo, el que puede obtenerse la misma respuesta inotrópica máxima del músculo cardíaco a las catecolaminas, incluso cuando el 90% de los adrenoreceptores beta a los que se une están ocupados por un antagonista. Quiere decir que quedaría solo un 10% y la acción debería estar representada por este 10%. Sin embargo, lo que se ve es que las células del miocardio tienen una gran proporción de otros, los de reserva, adenoreceptores beta de reserva, y esto le da la posibilidad al corazón, que es el órgano más importante de nuestra producción y llevada de la sangre hacia todo nuestro organismo, y por lo tanto también la llegada de los fármacos, de los nutrientes y llegada de todo aquello que va a hacer que continúe la posibilidad de la vida. Esto hace que se llame sistema de seguridad. Los receptores de reserva implican un sistema de seguridad. Esta es la parte importante que tenemos que visualizar nosotros. Bien, vamos a llevar adelante ahora la siguiente opción. Vamos a ver ahora e introducirnos a lo que se llama la farmacodinámica 2, donde estamos viendo. Antes hemos visto la acción, cómo actúa, cómo ocupa el receptor, qué hace el fármaco, y ahora vamos a ver qué efectos farmacológicos y por lo tanto qué reacciones individuales también se dan en este ambiente. Cuando hablamos de la farmacodinámica, tenemos que obviamente tener el concepto de efecto farmacológico. Antes hemos hablado de acción, ahora efecto. El efecto farmacológico es una manifestación que podemos visualizar de la acción farmacológica. Esta manifestación farmacológica de un fármaco, de su acción farmacológica, es la que nos va a permitir a nosotros ver qué características tiene esa acción. ¿Qué hace esa acción? Se la puede ver a través del efecto. Por ejemplo, la acción de estimulación de los receptores beta del corazón se manifestará con un aumento de la frecuencia cardíaca. No es que nosotros vemos cómo están actuando los receptores beta del corazón,
sino lo que nosotros vemos que ha aumentado la frecuencia cardíaca. Se ha producido taquicardia. Y si se ha producido taquicardia, en ese momento lo que nosotros estamos viendo es el efecto farmacológico de la acción de la estimulación de receptores beta. Pero no todos los cambios que se manifiestan luego de la introducción de un fármaco son debidos necesariamente a una acción farmacológica. También pueden ser debidos a una reacción compensadora. Si de pronto aumenta la frecuencia cardíaca, también aumentaría la presión arterial, porque a mayor cantidad que estamos bombeando de sangre, mayor volumen, y al haber mayor volumen, mayor presión sobre las paredes, por lo tanto, aumento de la presión. Inmediatamente el organismo también va a producir mecanismos de compensación. Y al compensarse, no va a aparecer la hipertensión y también la taquicardia, al no haber hipertensión, también va a tratar de regularse. Estos mecanismos compensadores están mediados no por receptores, sino están mediados por las acciones compensadoras fisiológicas que existen dentro de nuestro organismo. ¿Qué elementos debe fijarse un médico para prescribir un medicamento? Para prescribir un medicamento, lo que hace el médico tiene primero que fijarse en el elemento del beneficio máximo. Este medicamento da un beneficio X y este da X1 y este da Z. ¿Cuál es de estos el beneficio máximo? Es lo que nosotros hemos visto ya en la introducción a la farmacología, cómo escogemos el medicamento P, cómo trabajamos sobre el medicamento P para el paciente. Y entonces es importante que nosotros entendamos que también si tiene efecto máximo, tiene que tener una toxicidad mínima. Y esto no necesariamente se logra fácilmente haciendo terapéutica, sino que tiene que verse lo que pasa en cada paciente. ¿Qué fármaco le produce un beneficio máximo y qué fármaco una toxicidad mínima? Y por último, como siempre en la parte de salud, ¿a qué costo? Porque si es el costo elevadísimo, es muy difícil la adherencia del paciente a el tratamiento. Peor si no está asegurado. Por lo tanto, el bajo costo para el usuario, el beneficio máximo y la toxicidad mínima nos invitan a tener que estudiar las características de cada fármaco aplicado a cada individuo. Y por esto hablamos, si estamos hablando de cada individuo, que existen variaciones individuales como respuesta a la administración de los fármacos. El primero es la idiosincrasia. ¿Qué es la idiosincrasia? Es una respuesta anormal del individuo que aparece a dosis usuales y que está condicionada genéticamente. Cada uno reacciona como su genética le está expresando. ¿Quién es el paciente hiporreactivo? Es el que tiene una respuesta de menor intensidad y que está en comparación farmacológico con el medicamento de la población en general. Si yo le doy a este individuo este medicamento, comparo esa actividad con la general de la población y veo que él representa el 1, el 2% de la población y su actividad es menor. Por lo tanto, estoy diciendo que este individuo a este fármaco, aunque la población reacciona bien en el 98%, él es hiporreactivo. Es una comparación poblacional. El hiperreactivo es una respuesta de mayor intensidad del individuo en comparación con el efecto farmacológico del medicamento en la población en general. Y también podemos ver la hipersensibilidad o la llamada alergia. Hay que tener en cuenta que una alergia es una respuesta anormal. Si yo le doy algo para que el paciente haga tal efecto, aparece otro efecto farmacológico totalmente diferente, anormal.
y que no depende de la dosis, puede ser a mínimas dosis como a grandes dosis, es exactamente la misma respuesta anormal y que está mediada por inmunoglobulinas. Y generalmente está condicionada también genéticamente. Si alguien es alérgico a alguna sustancia, los hijos, la descendencia también podrán ser alérgicos a la misma sustancia. Y lo más importante es que ha tenido un periodo de sensibilización previa. Pueden haber también conflictos de carcinogénesis, muchos fármacos pueden producir, también sirven para tratar el cáncer, pero en otros casos pueden desencadenar el cáncer. Y por lo tanto es la capacidad que tiene un medicamento de inducir a la replicación anárquica de las células, produciendo el cáncer. Ese es el concepto del cáncer. Pero también, como el caso de la talidomida, podemos producir teratogénesis, y es la capacidad que tiene un medicamento para producir alteraciones celulares en el proceso gestacional, dando lugar de esa manera a seres que no son normales, quiere decir, no tienen las mismas características fisionómicas de un individuo normal. Pueden tener alteraciones de todo tipo, las han estudiado en la parte embriológica. Si nosotros hacemos un esquema de estas variaciones individuales y ponemos la variación colocada en vertical aquí, la respuesta, la dosis y el origen, podemos hacer la congruencia de que la idiosincrasia es una respuesta normal a dosis usual y de tipo genético. El hiporreactivo es una respuesta menor a la usual y de genética. Hiperreactivo mayor a la usual y genética. La hipersensibilidad anormal y no depende de la dosis y es genética. La tolerancia, la taquifilaxia, la carcinogénesis y la toxicidad, todas ellas las que vienen, la tolerancia es genética, mientras que la taquifilaxia, carcinogénesis, la teratogénesis y la parte tóxica no necesariamente están ligadas a lo que corresponde a la genética. Mientras en el caso de la toxicidad, en general es una respuesta nociva que altera al organismo y que se da en general con dosis altas. Obviamente que depende de diversos factores. Explicará el porqué de la falta de selectividad clínica de los fármacos y qué importancia tiene. Cuando hablamos de la falta de selectividad, estamos diciendo que se deben a diversos tipos de reacciones fisioquímicas y que físico-químicas de unión al receptor. Cuando se van a unir al receptor, obviamente estamos hablando de la selectividad que tiene el fármaco por el receptor. La afinidad es el receptor por el fármaco. La selectividad es el fármaco por el receptor. ¿Qué producen los fármacos en los diferentes órganos y tejidos? Es que ninguno de ellos puede causar un efecto único y específico. En general, los fármacos, no existe fármaco que cause un solo efecto. No existe un fármaco que sea solo específicamente esta actividad con un receptor, sino producen lamentablemente varias posibilidades de efectos que los conocemos, vamos a ver, como efectos colaterales. Y esto no importa si ocupa un receptor único o un receptor en específico, por lo tanto puede producir a la vez efectos benéficos, a la vez efectos colaterales y a la vez efectos tóxicos. O sea, un solo fármaco, de acuerdo a cómo se une al receptor, puede producir diferentes tipos de efectos. La mayor selectividad clínica de un fármaco es el que le permite que lo escojamos. Existe hasta la palabra especial, el fármaco de mejor escogencia, y estamos hablando un castizo purísimo. Es por lo tanto que cuando un fármaco tiene mayor selectividad clínica, tiene obviamente una muy alta utilidad terapéutica. Si nosotros expresamos otros conceptos,
hablamos de efectos terapéuticos o benéficos y que estos efectos terapéuticos o benéficos son efectos farmacológicos deseados y buscados que sirven para el tratamiento de las diferentes enfermedades. Los efectos colaterales son efectos farmacológicos que aparecen junto con los efectos terapéuticos y tiene que ver junto con los efectos benéficos o terapéuticos y tienen que ver con el tratamiento de diferentes enfermedades que aunque pueden ser molestos, estos efectos, generalmente no causan daño en el paciente, porque si causaran daño en el paciente ya no podemos hablar de efectos colaterales, tenemos que hablar de efectos tóxicos, como vamos a ver. Los efectos tóxicos son los efectos farmacológicos que generalmente aparecen con la extensión de los efectos benéficos y terapéuticos en el tratamiento de diferentes enfermedades y los que pueden causar daño permanente, causan daño, pero sí puede ser también permanente y que generalmente están relacionados con el exceso de dosis, a lo que le llamamos sobredosis. ¿Cuál es el concepto de índice terapéutico? Es la medición de lo que se relaciona la dosis de un fármaco y que se requiere para producir la muerte del 50% de la población. Obviamente no hablamos de poblaciones humanas. El índice terapéutico se lo mide, se lo conoce a través de poblaciones que son experimentales, en general los animales, con la dosis que produce el efecto terapéutico en el 50% de administrados. Quienes se mueren y quienes han producido el efecto terapéutico. Ambos se han muerto el 50% y han producido el efecto terapéutico en el 50%. Para poder decirse que un medicamento tiene un buen índice terapéutico, este debe ser mayor a 10. Quiere decir que la dosis que los mata al 50% tiene que ser, esta dosis que mata al 50%, tiene que ser mayor de 10 veces a la dosis que hace su efecto terapéutico en el 50%. Un fármaco, un mismo fármaco, tiene diferentes índices terapéuticos como acciones farmacológicas. Si uno disminuye la temperatura, tiene un índice para disminuir la temperatura terapéutico, pero puede tener otro índice para ser un antiinflamatorio, por ejemplo, como la aspirina, disminuir la inflamación. O, por ejemplo, podría ser que sea un fármaco que tiene una acción sobre el corazón y a la vez tiene una acción sobre los riñones. Por lo tanto, en cada uno de estos lugares tendremos que visualizar el índice terapéutico. Por cada índice terapéutico existe también una acción farmacológica. ¿Cuál es el margen de seguridad? El margen de seguridad está claramente determinado por la cantidad porcentual de veces con que se puede aumentar la dosis eficaz media antes que se produzca la muerte del 50% de los pacientes administrados. Cuanto mayor es el margen de seguridad, menor la posibilidad de producir efectos tóxicos o efectos letales o mortales. Un fármaco tiene un solo margen de seguridad. No importa para qué lo estemos utilizando, si va a producir efectos tóxicos o letales, van a ser exactamente los mismos. Pero lo que sí nosotros vamos a ver es que en cuánto puedo utilizar ese fármaco, cuánto puedo dar ese fármaco para que no se produzca ni efectos tóxicos ni efectos letales. El caso típico fue el estudio de los barbitúricos, que en general, como vamos a ver en ese capítulo, su margen de seguridad es muy bajo. Bien. Vamos a quedar en este momento, en esta diapositiva, con el objeto de ver después todas las posibilidades de efectos benéficos y tóxicos y cómo están mediados por el mismo o diferentes receptores y qué características tienen esos receptores y qué acciones farmacológicas tenemos que visualizar para podernos cuidar de no estar produciendo efectos benéficos y tóxicos en forma conjunta.
Bien, como ustedes han visto, en este momento estamos en las 7:59, acaban de ser las 8, y como todos hemos dicho, terminamos nuestra clase en estos casos a las 8 porque entendemos que lamentablemente tienen otras clases y a las cuales no me gusta perjudicar, y por eso programamos nuestras clases de acuerdo a un acto de puntualidad. En este momento nosotros ya finalizamos nuestra actividad. Al compañero que ha presentado, seguramente no ha estado en clases anteriores, tenemos una clase que corresponde a la del día de mañana para responder las preguntas. Todos aquellos que quieren hacer sus preguntas serán respondidas el día de mañana, y no como cuando hemos terminado la clase de farmacocinética, que lamentablemente solo hubo una pregunta y nosotros dejamos media hora para hacer las explicaciones. Muchas gracias y muy buenos días.